El tema de hoy justamente es la esperanza. Hay un refrán en el mundo que dice: la esperanza es lo último que se pierde. Pero muchas veces no es así, ¿verdad? Muchas veces, aún para el creyente, es difícil el camino. Y muchas veces miramos a los costados, pero no levantamos los ojos para mirar al autor de nuestra esperanza, que es Jesucristo. Meses atrás, cuando estaba orando y clamándole al Señor por una palabra que sostuviera mi vida, que me fortaleciera y que me permitiera estar firme en medio de la prueba, vino esta palabra a mi corazón. Y la palabra fue esperanza. Y muchas veces, así como yo, de repente tú también lo has pasado y piensas que la palabra esperanza o tener esperanza es esperar simplemente. Como cuando vas a entrar a una sala de operaciones, ¿verdad? Que entras tranquila, esperando que los médicos hagan lo mejor. Y no puedes hacer nada tú, lo único que podrías hacer es orar, ¿verdad? Pero es permanecer en quietud, sin hacer nada. Eso es lo primero que yo pensé: esperar, Señor. O solo muchas veces se piensa que esperar es expectar a que las cosas ocurran a tu alrededor sin que tú hagas nada. Pero esta palabra esperanza viene del sustantivo griego elpis, que traducido es esperanza. Pero ¿sabes qué? Requiere de ti y de mí realmente que ejercitemos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Tener esperanza te desafía a mantenerte firme, a enfrentar los desafíos de la vida con fe, las pruebas y aún, mi hermano, mi hermana, a soportar el dolor. Pero a mantenerte firme, a enfrentar los desafíos y a soportar el dolor en obediencia, con la expectativa de que Dios está obrando y con la confianza y convicción, con el anhelo de lo profundo de tu corazón, que nada escapa de las manos de Dios, que Dios tiene el control y que vas a recibir cada una de las promesas del Señor tu Dios. Un gran ejemplo en la palabra de Dios de esperanza es la vida de Esteban. ¿Se acuerdan? El primer mártir en la fe. Esteban permaneció firme en la fe, aún en el momento en que estaba siendo apedreado. Qué difícil, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿podrías permanecer firme aún cuando los ataques del enemigo vengan sobre tu vida y aún cuando veas desvanecer tu vida? No por hacer lo incorrecto, sino por hacer lo correcto delante de los ojos del Señor. Él se sostuvo firme, pero ¿sabes por qué? Porque él puso su mirada, su esperanza en el Señor Jesús. Él no miró las circunstancias, él elevó sus ojos a los cielos y vio la gloria de Dios. Y cuando vio la gloria de Dios, sus últimas palabras fueron: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Fíjate cómo Dios había trabajado en la vida de Esteban, de tal manera que aún en el momento de su muerte, él perdonaba a sus enemigos, porque su esperanza no estaba puesta en la tierra, sino en nuestro Señor. Otro de los grandes ejemplos es la vida de Job.
Job lo perdió todo. Fue un hombre probado y aprobado por Dios. Pero en el momento de la prueba, Job fue señalado y aún juzgado por sus amigos y por su esposa, que le dijo: mejor muérete y maldice a tu Dios. Pero ¿cuál fue la respuesta de Job? Aunque él me matare, en él esperaré. Esa es la esperanza. Esperanza contra esperanza. Aunque él me matare, ocurriera lo que ocurriera, Job estaba dispuesto a esperar en el Señor. Ya había perdido bienes, hijos, salud. Lo único que no había perdido era la esposa. Pero aún así, aunque él me matare, en él esperaré. La esperanza, mis hermanos, requiere de renuncia y de negación a sí mismos. Y es que en ese tiempo es donde el Señor está procesando tu vida y mi vida. Está trabajando. Y esto solo se puede dar en el creyente, en el Hijo de Dios, en aquel que tiene a Cristo en su corazón. Porque para el inconverso, para aquel que no tiene a Dios, no tiene convicción de pecado. Le da lo mismo jugar con fuego, porque no está dispuesto a pasar la prueba ni a pagar el precio, a negarse a sí mismo. Primera de Corintios 15, 58 dice así. Por favor, lo ponemos. Es una exhortación de Pablo. Yo tengo en la versión, ¿cómo se llama tu versión, Noelí? La que leíste antes, Nueva Traducción Viviente. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando Pablo exhorta a la iglesia de los Corintios, le dice: hermanos amados, estad firmes y constantes. Pero ¿sabes dónde va a radicar nuestra firmeza y nuestra constancia? En crecer en la obra del Señor, en madurar en el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya no comiendo solo leche espiritual, sino comida sólida, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, sino va a ser beneficioso para tu vida y para mi vida. La esperanza, hermanos, requiere que te ejercites en la firmeza. Estad firmes en el Señor. ¿Y qué quiere decir firmeza? Estar sólidos, inamovibles, con una voluntad inquebrantable, una voluntad que no se doblega. También requiere de constancia, y constancia es una virtud que la debemos vivir a lo largo del tiempo, ser constantes aún en medio de las dificultades. Y requiere del crecimiento espiritual en comunión con Dios, en la palabra de Dios, en la oración, en la búsqueda de un Dios vivo. Implica dejar de ser bebé espiritualmente y anhelar palabra, anhelar crecer. Dar fruto del carácter de Cristo es realmente ser un creyente. Cuando tú eres creyente empiezas a dar fruto. ¿Por qué? Porque empiezas a alimentarte del Señor. Vamos a ver la importancia, mis hermanos, de la esperanza. Yo he tomado 5 puntos que a mí me parecen los más importantes. Primera de Juan 3:3, ¿qué dice? Vamos a ver. Alguien que se ponga de pie, por favor, y lo pueda leer. Alguien que se ponga de pie y lo pueda leer en voz bien alta para que salga en la grabación. Ya se asustaron cuando dije grabación. Muy bien, mi hermana Roxana, gracias. Primera de Juan 3:3.
Amén. Y todo, gracias mi hermana, y todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. La esperanza, el primer punto es, la esperanza purifica. La esperanza es esencial, hermanos, en tu relación con Dios, porque tu esperanza descansa en Él y nos ayuda a purificarnos en nuestro andar, en nuestro caminar, para no confiar en nosotros mismos, para no esperar o confiar en las personas, sino para reconocer a Dios en nuestras vidas, en nuestro caminar, para buscarlos cada día de nuestras vidas. Él va a ir enderezando nuestros caminos. La esperanza va a ir purificando tu ser y mi ser. Proverbios 3, 5 al 6, que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanos, cuando hay esperanza, la esperanza nos va a alejar, punto 1, del mal camino, y eso nos va a ayudar a purificarnos de las malas acciones y de los malos pensamientos y malos deseos. ¿Por qué? Porque la esperanza centra tus pensamientos en Dios. Bien pudo Esteban pensar y rechazar a aquella gente que lo estaba apedreando, pero él negó tal vez los pensamientos humanos, lo que humanamente un ser humano hubiera podido pensar frente a una adversidad, sino él por el contrario vio con ojos de misericordia a aquellos que no conocían a Dios, aun cuando lo estuvieran apedreando. ¿Por qué? Porque él permanecía firme en la esperanza viva, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Años atrás, yo conocí a una hermana, aproximadamente 23 años atrás. Voy a darte su nombre, no te voy a dar el apellido, porque de repente esto sale por la internet y no quiero que esto vaya a divulgarse su testimonio. 23 años atrás conocí a una hermana, la hermana Rosa. Ella enseñaba a niños pequeños. En aquella época, ella ya enseñaba en un colegio, y yo la conocí cuando le enseñaba a mi hijo pequeñito. Dios me permitió conocerla, compartir mucho con ella, y creo que de repente algunos de ustedes saben este testimonio, pero para los que no lo saben, y aún para los que lo saben, les quiero recordar que en el momento en que yo la conocí ya era una mujer adulta, pero ella me compartió en un momento determinado su anhelo y su deseo de conocer a aquel varón que iba a ser su esposo. Recuerdo que ella me contó que antes de llegar a los pies de Cristo ya había estado de novia con los partes, con el anillo, con fecha para el matrimonio de un español. Y ella conoce a Cristo y se enamoró del Señor, y lo llevó al español a la iglesia, y el español le dijo: todo lo que tú quieras contigo, pero no con tu Dios. Y esa fue la respuesta que ella tuvo para romper esa relación. No debió haber sido nada fácil, hermanos, nada fácil para ella. Y pasaron los años. No pasaron ni 5 ni 10, pasaron 15 años. Y su esperanza estaba puesta en el Señor. Fíjense que para ella la vida no era fácil. Ella vivía con un padre alcohólico y con un hermano drogadicto, en una casa muy pequeñita en La Victoria. El hermano hasta le robaba el pasaje y el dinero. El padre le pegaba a la madre.
era una situación sumamente difícil, pero su esperanza no estaba puesta en las cosas, ni en el sueldo, ni en el trabajo, sino en el Señor. Y recuerdo que orábamos, juntas orábamos, nos amanecíamos. La gente tal vez, y en aquella época mucha de la gente decían: uy, la hermanita ya se volvió media loquita, porque orábamos, clamábamos al Señor y hacíamos nuestras vigilias juntas. Nos amanecíamos solitas alabando y adorando al Señor. Y dentro de la oración era: Señor, tráelo del lugar donde esté al varón, para que sea el esposo, el varón que tú hayas puesto para mi hermana. Y en realidad, hermanos, la esperanza que ella tenía en el Dios vivo le trajo tal bendición que lo trajo desde Boston a un siervo de Dios, a un misionero, a un hombre que tenía dinero, porque era asesor de diputados de allá en Estados Unidos. Por supuesto, ella no sabía el regalo que Dios le había dado, pero es que ella había puesto su esperanza en el Dios vivo. Y Dios no es deudor de nadie, mis hermanos. Él aún te sorprende, dándote más allá de lo que tú puedes haber pedido. Ella pidió un esposo, le dio un hombre adinerado, pero más que dinero le dio un siervo de Dios, un hombre que la respeta, que la ama, que se la llevó a los Estados Unidos, la sacó de esa adversidad en la que vivía. Ella honró a su madre, honró a su familia, pero el Señor se la llevó para tener una nueva vida al lado de una nueva familia. A ella le dijeron que no podía tener hijos aquí en Perú, y ella esperó, pero esperó con esa convicción de que Dios la iba a bendecir. 3 hijos tiene, 3 bellezas, 3 bendiciones de Dios. Mis hermanos, cuando nosotros sabemos esperar realmente en el Señor, y aún en la adversidad deleitarte en Él y soportar el tiempo de prueba, el Señor te bendice y te sorprende. Salmo 37, 4 al 5 dice: pon asimismo tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. Cuando dice que Jehová sea tu delicia, deleítate en el Señor y entrégale tu camino, tu vida, tu corazón. Yo te pregunto a ti: ¿en quién te deleitas? ¿O en qué te deleitas? ¿Es realmente el Señor tu deleite? ¿O dónde has desviado tu mirada? Tal vez en el trabajo, tal vez en el dinero, tal vez en el novio, tal vez en la novia, tal vez en los amigos, en las fiestas. Tal vez tu deleite es el alcohol, tal vez tu deleite sean tus deseos, tus pasiones, las drogas. Hermanos, cuando nosotros desviamos nuestra esperanza del Dios vivo y ponemos nuestra esperanza y nos deleitamos en las cosas perecibles, es cuando tendemos a caer y a desviarnos y alejarnos del Señor. Uno de los hombres de Dios, porque Lot era un hombre de Dios, nos muestra cómo desvió en un momento determinado el camino cuando escogió
cuando tuvo que apartarse de Abraham. Vamos al Génesis 13:10. Siendo él un hombre de Dios, pero vamos a ver las repercusiones, las consecuencias que puede traer. La esperanza siempre nos quiere purificar, pero cuando nosotros le damos la espalda a la esperanza viva que es Cristo, empezamos a contaminarnos en este mundo. Dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. ¿Qué dice? Alzó sus ojos. En el momento en el que Abraham le dice: no está bien que nuestros siervos estén peleando, era mucha la cantidad de ganado que tenían y las tierras no abastecían el alimento para el ganado. Empezaron los siervos tanto de Lot como de Abraham a pelear entre ellos. Y Abraham se acerca y le dice: no está bien que estén peleando nuestros siervos, porque ellos eran familia, era tío y sobrino. Y le da a escoger a Lot. Hermanos, miren la importancia cuando tomamos una decisión. Yo no sé si tú ya tomaste una decisión o estás a punto de tomarla, pero escucha bien, no lo hagas con tus emociones. Había un pastor que lo recuerdo con mucho cariño, Tony Martin, que decía: no hay que tomar decisiones cuando las papas queman. Mira lo que dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Y dice: toda ella era como huerto de Jehová, como tierra de riego, ¿verdad? No puso Lot sus ojos en el Señor, sino que en la tierra. Esto me apetece, esto es bueno para mi ganado, esto deseo. No puso sus ojos en el Dios invisible. Sus acciones tuvieron consecuencias. Una de las consecuencias fue que de alguna manera fue extendiéndose estas ciudades y él estuvo viviendo en Sodoma y Gomorra, tierra donde habían hombres que eran realmente malos, donde el pecado abundaba, y ahí llevó a su familia. Cuando él quita los ojos de la esperanza en Dios, él la puso sobre aquellas cosas visibles, perecederas. Él bien pudo decir a Abraham: escoge tú eres mi tío, eres una persona mayor, me has bendecido tanto, estar a tu lado ha acarreado bendición sobre mi vida. Escoge tú, te doy la prioridad. Él no honró a su tío, no puso la esperanza en Dios, sino por el contrario, en aquellas cosas que perecen. Tengamos cuidado, hermanos, en donde ponemos nuestra esperanza. Segunda de Corintios 4:18 dice así: así que no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Tu esperanza está en lo eterno o en lo temporal? Te pregunto, ¿dónde has puesto tu esperanza? El salmista decía: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Hermanos, cuando ponemos nuestra esperanza en el Señor, ese Salmo 91:2, perdóname, ese no te lo di, creo. Salmo 91:2.
Cuando nosotros podemos poner nuestra esperanza en el Señor, sabemos que Él es nuestro castillo, nuestro ayudador, nuestra torre fuerte. En Él podemos confiar, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino sus promesas, escúchalos, son sí, sí, se cumplen. Las promesas de Dios se cumplen. Punto 1, entonces, la esperanza me purifica. Punto 2, la esperanza me da fortaleza y coraje. ¿Para qué? Para enfrentar desafíos, dificultades, para salir airosa y saber, aun que en medio de la adversidad, Dios está conmigo y que Dios tiene el control. Dice así Isaías 40:31: pero los que esperan en el Señor renuevan las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Hermanos, cuando nuestra esperanza está en el Señor, cuando nuestra esperanza está en el Señor, Él va a renovar las fuerzas. Él va a renovar nuestras fuerzas. Él no va a permitir, hermanos, que nos agotemos, que nos cansemos, cuando dependemos del Señor. Y Él nos va a hacer hombres y mujeres de coraje para enfrentar la adversidad, para enfrentar circunstancias adversas. Aún va a poner en ti esa fe, esa confianza, esa convicción de que vas a salir airoso de la prueba. Yo recuerdo mucho, yo soy una persona que, bueno, en mi juventud no me gustaba hablar mucho, pero ahora tal vez a veces, como me dice mi esposo, digo las cosas muy directas, sin mucho adorno, ¿verdad? Y a veces me cuesta eso, trabajarlo, ¿no? Porque tampoco es bueno ser tan insidiosa, ¿verdad? Pero antes era una persona muy temerosa, muy cobarde. No tenía tanto coraje ni tanta fortaleza. El Señor fue trabajando en mi vida. Y recuerdo mucho en una oportunidad en mi serún, tendría pues que 26 años, 25 años, y trabajábamos en un policlínico de la policía, pero ya conocía al Señor y el Señor ya estaba trabajando esa área de mi vida, el coraje, la valentía, pero en Él. No la valentía para hacer tonteras, sino la valentía para hacer cosas que antes, como Janine no los hubiera hecho, pero ahora Janine con Cristo podía hacerlas. Y recuerdo que había una orden de que en ese policlínico, a base del coronel, que no se prescribiera mucho, y eso que venían de Fospolis los medicamentos, ¿verdad? Y una amiga mía había atendido un paciente y entró el coronel, que era ginecólogo en aquella época, y agarró, le tachó la historia delante de la paciente, la volvió a examinar y le dijo: agua con vinagre. Y mi amiga ya le había prescrito, le había recetado, y ella se sintió humillada fue la palabra. Recuerdo que me lo contó, y en aquella época yo no hablaba mucho, la verdad, mis hermanos, no hablaba mucho, pero en aquella época me indignó lo que este hombre hizo, y mandó a hacer una reunión después de fin de mes, y recuerdo que tomó el tema él, de que no podían salir los medicamentos, de que varios temas tomó. Entonces yo no hablaba mucho, pero en ese momento hablé, porque dije: en el nombre del Señor, esto no puede ser, esto es un abuso. Y dije: Señor, a lo que venga. Y le dije, ¿no?, que lo que había hecho era una falta de respeto y un abuso, porque él era tan profesional como nosotros. Y le dije que no estaba bien lo que estaba haciendo. Y él empezó a hablarme y a decirme: ¿quién eres tú? Y empezó como a tomarme un examen. Y yo le dije:
usted no sabe, hija, de quién soy yo. Mi esperanza estaba puesta en Dios, porque yo era hija de Dios. Yo no era hija de un general, ni de un coronel, de nada. Pero lo que sí, era sobrina de un general que trabajaba en Palacio, que atendía al presidente, y que por X motivos yo había ido a hacer algunos trámites en 2 o 3 oportunidades a Palacio de Gobierno. Y todo el mundo se codeaba. Cuando recién yo lo enfrenté, todo el mundo puso los ojos en blanco, creo, hacia atrás. Pero después todo el mundo se codeaba y me decía: hija, ¿de quién eres? Usted no se imagina, hija, de quién soy. Y el hombre se bajó todito y me dijo: ya, no importa, después seguimos la conversación, en este momento no, ya. Y volvió. Hermanos, cuando ponemos la esperanza en el Señor nos da coraje, valentía. Él nos respalda realmente. ¿Por qué? Porque Él ve tu corazón, ve lo que tú estás haciendo en ese momento. Realmente tu esperanza, mi esperanza, va a fortalecer, cuando está puesta en el Señor, nuestras vidas, y nos va a hacer hombres y mujeres valientes. Así como el águila que dice que va a remontar las alturas, ¿verdad? Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en el Señor renuevan las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Vamos a remontar las alturas. El águila es muy conocido por volar alto. ¿Para qué? Para evitar los obstáculos, para sortear los obstáculos. Igual, nosotros debemos volar alto, que nuestra presencia llegue que nuestro corazón llegue hasta la presencia de Dios, que nuestras oraciones lleguen a la presencia del Señor, y que el Señor fortalezca nuestras vidas con palabra, con fe, con esperanza, pero sobre todo con amor, que es el principal de todos. Tercero, porque ya el pastor me está haciendo señas, la esperanza nos ayuda a perseverar en Él. Romanos 12:12, voy a agilizar un poquito. Gocémonos en la esperanza, soportemos los sufrimientos, perseveremos en la oración. No nos dice que te goces en el sufrimiento, sino gocémonos en la esperanza. No es que tu gozo, ay, estoy pasando pruebas, qué bueno. No te vas a gozar en la prueba en sí, sino te vas a gozar en la esperanza de lo que Dios va a hacer y está haciendo en medio de la prueba, porque esa es tu confianza. En medio de la tribulación vamos a permanecer delante de la presencia de Dios en oración. Primera de Pedro 5:10, vamos a ver cómo Pedro nos anima y nos alienta. Dice: y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Hermanos, nuestra esperanza, cuando está puesta en Dios, vamos a permitir que Dios trabaje en nuestras vidas. Si tú realmente crees en Dios, vas a permitir que Él trabaje en tu ser. Y vas a tener que aprender a negarte a ti mismo. Vas a tener que aprender a depositar tu esperanza, tu fe en el Señor. Filipenses 3:12-14 nos dice Pablo: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó. Él persevera. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, esforzándome para alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta,
de ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Necesitamos entender, hermanos, que cuando hay esperanza, el cristiano corre la carrera y no mira a los lados, mira hacia el Señor. No mira hacia atrás lo que era. Ay, era un gran empresario. Recuerdo cuando nos llamó el Señor, ¿te acuerdas, pastor? 5 empresas. Y bien pudimos decir, lo perdí todo, sí, pero ganamos a Cristo para nosotros y para extender el evangelio y para ser instrumento de un Dios vivo. No mires atrás lo que dejas, lo que eras, ni siquiera mires tus fracasos, ni tampoco tus logros, porque estarías poniendo tu esperanza en las cosas que perecen. Nada es tuyo, recuérdalo. Y esto desvía tu mirada de perseverar. Tus ojos deben estar puestos hacia adelante, en la esperanza de alcanzar las promesas de Dios para tu vida. Mira hacia adelante. Miren alcanzar cada una de las bendiciones de Dios, y eso te va a ayudar a ser perseverante. Debemos permanecer, hermanos, fundados, firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio. Quien te va a hacer firme va a ser la palabra de Dios, aún corriendo la carrera. La carrera no es fácil. Tenemos que llegar a la meta. Pablo, todo un siervo de Dios, aquel que escribió prácticamente, no quiero decir la mitad, pero tal vez un poco más de la tercera parte del Nuevo Testamento. Él decía, no lo he alcanzado aún. Todo un hombre de Dios. No es que ya lo haya alcanzado, pero corro mirando hacia adelante. Su perspectiva no era a los lados. No era el Pablo que había sido estudiado a los pies de Gamaliel, que tenía títulos. Ya no, se despojó de todo eso. Romano entre los romanos, ya no. Lo doy por basura, dijo él, a fin de ganar para Cristo. Hermanos, cuando tu esperanza está puesta en Cristo, miras la cruz de Cristo y el poder de Dios en tu vida, lo que Dios quiere hacer. Pero tienes que tener un corazón dispuesto a permitir que Dios trabaje. La esperanza nos conecta con Dios. Punto 4, ya voy a terminar. Nos lleva a buscar, a confiar en el Señor. Nos ayuda a recordar que Dios tiene el control y que tiene un plan maravilloso para tu vida. Jeremías 29:11 dice así: pues conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal, para darles un futuro de esperanza. Hay un futuro lleno de esperanza si escuchas la voz de Dios, si no miras las dificultades. No dice que no vas a tener dificultades, pero sí dice que Dios tiene pensamientos de bien, planes de bien para tu vida. Jeremías 43:19 dice: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conocerás? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Hermanos, hay esperanza. Caíste, hay esperanza. Miraste atrás, hay esperanza. Esta es una declaración poderosa de Dios. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Es una promesa de renovación, de restauración para su pueblo. Pero ¿sabes qué? Te invita a estar atentos. Y estar atentos es estar pendientes de la palabra de Dios. Es estar en oración. Es estar buscando del Señor. Es reconocer su intervención divina en los tiempos difíciles para con tu vida. Dios va a proveer la salida. Solo ten esperanza. La esperanza
nos conecta con Dios, te hace mantener una relación íntima con el Señor y experimentar el gozo y la paz en medio de la prueba a través de la esperanza en Cristo. 5, ya vamos a terminar. La esperanza nos llena de paz. Claro, esa paz que sobrepasa el entendimiento humano. Dice Filipenses 4:7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, esa esperanza, ya sé, pastor, ya vino por acá. Esa esperanza que nos da paz más allá de la comprensión humana, de lo que puedas entender. Yo no sé si perdiste un familiar, un ser querido, si tal vez tienes un familiar a quien cuidar discapacitado, si estás pasando por un divorcio, si tal vez estás atrapado en adicciones, en alcohol, en tabaco, en pornografía. Pero lo único que sí sé es que hay esperanza en Cristo. Y esa esperanza te puede llenar de fortaleza, te puede llenar de paz aún en medio de la dificultad, te purifica. Cuando tus ojos están puestos en Cristo, esa esperanza trabaja en tu ser. En la medida en la que tú dispongas tu corazón a obedecer al Señor. Jesús te extiende la invitación cuando dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Quieres descansar? Ven al Señor, que tu esperanza esté en el Señor. No pelees en tus fuerzas, pelea de la mano de Dios y pon tu mirada en Cristo Jesús, en la esperanza viva que Él nos da. Dice también: venid a mí todos los trabajados y cargados, como había leído, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él te ofrece el descanso, pero mira lo que te dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre, el ser humilde, es tener un corazón dócil. Y un corazón dócil es aquel corazón que está dispuesto a que Dios trabaje en él. ¿Realmente quieres la paz de Dios? ¿Realmente quieres echar toda tu ansiedad sobre Él? ¿Realmente quieres descargarte? Tenemos que tener un corazón manso y humilde, un corazón dócil, un corazón donde el Señor trabaje, y no tener un corazón soberbio que le dé la espalda a Dios, sino disponer realmente nuestro corazón para que la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento humano, nos inunde. 6, y ahí terminamos, ahora sí, ya con esto termino. La esperanza nos motiva. Son 6, pastor, lo siento, hemos ido por gran parte de la Biblia. La esperanza nos motiva a actuar en amor. En amor. Primera de Corintios 13:13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de todos ellos es el amor. Hermanos, la esperanza te mueve a amar a los demás. Te mueve a creer en el Señor, en la obra que Él va a hacer en los demás. No a señalar, no a juzgar. La esperanza te mueve a amar, no con capricho ni con egoísmo, sino a dar de ti, no por obtener algo, sino a darte tú mismo, así como Cristo se entregó en la cruz del Calvario. Esa es la esperanza. Segunda de Timoteo 3:1, 2a dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos y avaros. Hermanos,
No pongas tu esperanza en el hombre. Dice la palabra de Dios: maldito el hombre que confía en el hombre. No pongas tu esperanza en el hombre. El hombre es un ser humano con defectos y virtudes. Solo Dios puede brindarte la confianza, la seguridad y la esperanza para cumplir cada una de sus promesas en tu vida. Solo en Él, solo en Cristo. Ponte de pie. Yo sé que ha sido una prédica un poquito larga, pero recuerda que la esperanza no es esperar cruzado de brazos, sino es esperar activamente, buscando a un Dios vivo, confiando en que la obra de Dios se cumple y se va a cumplir en tu vida, porque dice que la buena obra que Él empezó la culminará, la perfeccionará en cada uno de nosotros. La esperanza es el proceso por el cual muchos vamos a pasar, pero tú decides en dónde estás poniendo tu esperanza, en el hombre o en Dios. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor Jesús, gracias Padre Celestial, porque tú eres nuestra esperanza viva. Gracias Señor, porque en ti podemos descansar, reposar Señor, porque en ti se cumplen cada una de las promesas que nos has dado Señor, porque sabemos Señor que si esperamos en ti, tú las vas a forjar Señor en nuestras vidas. Sabemos que si tenemos un corazón dócil Señor, tú vas a trabajar en nuestro ser. En esta mañana Señor, te pedimos perdón, porque como creyentes muchas veces hemos perdido la esperanza cuando desviamos nuestros ojos de ti. Ayúdanos Señor a permanecer firmes, a ser constantes Señor, a esperar en ti. Por favor Padre, haz tu obra en nuestras vidas. Sabemos que eres tú el autor y consumador de nuestra fe. Por eso te bendecimos y te adoramos en esta mañana. Declaramos, Señor, que esperamos en ti confiadamente, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.